Indecisos, indecisas. Una palabra recurrente en tiempos electorales. No voy a incumplir la veda electoral, no se asusten. Es una, no sé, una controversia, una caracterización que tenía ganas de hacer desde hace mucho tiempo. Es un abuso de cuando no sabemos qué decir respecto a la gente que todavía no responde que va a votar. Y se utilizan desde hace décadas la palabra indecisos, indecisas. Y desde hace mucho tiempo nosotros y nosotras venimos cuestionando e interpelando esa categoría porque consideramos que a veces es una categoría no precisa, no rigurosa. ¿Por qué? A ver, le pregunto a mi equipo. ¿Es indeciso o indecisa aquella persona que ni siquiera se ha parado a pensar qué va a votar? Será no decidida, pero no significa indeciso. Siempre apelamos a Pierre Bourdieu, que dice que a veces le estamos preguntando cosas a la ciudadanía que la ciudadanía ni siquiera se lo ha preguntado. Esto es habitué de las encuestas. Y por eso a veces malinterpretamos las encuestas. Y es probable que utilicemos una categoría en las encuestas de indecisos, indecisas, cuando esa persona va a decidirlo las últimas 24 o 48 horas. Y aparece desde hace 3 meses, 1 mes, 8 meses, como indeciso o indecisa, cuando ni siquiera se ha, insisto, cuestionado, planteado, parado a pensar qué va a decidir. Por eso nosotros pensamos que es una categoría exageradamente inflada, exageradamente sobreestimada. No hay tantos ni tantas indecisas e indecisos. Quizás son gente que lo va a pensar en el último momento. Van a decidir a última hora. De hecho, la mayoría de los estudios plantean que en América Latina, en la mayoría de los países, hay una parte de la ciudadanía que no es indeciso, sino que lo define todo, inclusive en el momento de la urna. Lo queríamos plantear en este momento de veda electoral. Arrancamos, dale play, pon buena música, levanta esto. Hola, hola, hola. Ay, 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 que me gusta ver la cara de mi equipo cuando pongo música que no se la esperan. Es como... pues, es absolutamente descifrable. Bahía estaba así como tiritando, así como diciendo no puedo más, no me hagas esto antes de... No me hagas esto antes de una elección. No. Chris Mar diciendo, ay, Alfredo, has pasado de tu música francesa a esta música loca que me has sacado. No, Gaby estaba como casi a punto de lanzarse a pegar botes ahí. No, Lea me ha acompañado perfectamente. Sí, y Flavia estaba medio sorprendida, pero estaba encarrilándose. Yo esta música, ustedes dirán por qué. Y es una música que me gusta, pero además me recuerda a una cosa que no tiene mucho sentido, como casi nada, a la feria de mi pueblo con mi amigo Paquito, y éramos los dos únicos como que no nos gustaban bailar sevillanas, y entonces nos íbamos a una caseta que se le llama allá para bailar una música un poco más alternativa. Éramos 4 gatos en el pueblo, o sea, eran los 4 gatos, Paquito y yo, ¿no? O sea, éramos 6 gatos, ¿no? Y bailábamos este tipo de música. Y ahí sonaba el disco de Mago de Oz. Y ahí escuchaba Molotov, se escuchaba Mago de Oz, un poquito así como... Y que esta música me recuerda a mi amigo Paquito, que le mando un beso gigante, gigante, gigante. A mi amigo Paco Barbero, un genio además del diseño. Y que le quiero mucho, y hoy me vino esta música que me pega un subidón. Un programa un poco extraño hoy, porque otra vez estamos la veda electoral. Nos persigue la veda electoral. Tengo ganas de incumplirla, Leandro, ¿se puede? Y hay que atenerse a las consecuencias, ¿no? Pero... ¿Cuáles serán las consecuencias? O sea, ¿cuál será la... Bahía, ¿la incumplimos? Y yo la verdad que estoy tan nerviosa que estoy solo para hablar de Argentina, la verdad. No sé qué dicen ustedes. O sea, Flavia, le damos así con todo y digo la última encuesta que tengo que me acaba de llegar a... No, en redes sociales hay siempre un gris, así que yo te puedo dar ese gris legal. El vacío legal está. Es que estoy cansado. La semana pasada estábamos en Quito, en Ecuador, grabando desde Radio Pichincha Universal. No, Radio Pichincha solo, ¿no? Radio Pichincha en Quito, haciendo previa a la veda electoral con Gaby Montaño. Gaby, ¿estás en Quito? No, ¿dónde estás, Gaby? ¿Cómo estás, amiga y compañera? ¿Cómo estás, Alfredo? Bueno, no, ya de vuelta en Bolivia, en Cochabamba,
contenta porque anoche llovió, estábamos en una sequía terrible y cuando llueve y sientes el olor a tierra después de una lluvia cuando la necesitas mucho, eh, feliz de eso. Pero mi cara con la canción de introducción es que la verdad es que yo he tenido toda esta semana una canción que me ha estado acompañando a poder sobrevivir en lo humano y es Somos Palestina, que también quisiera que la gente que nos escuche le dé una vueltita ahí por YouTube y busque Palestina de Dani Rivera, un cubano. La hizo el 2014, no la hizo ahora, pero pareciera que lo hubiera hecho en estos días. Así que también les paso esa recomendadita. Cuánto dolor, cuánto dolor. Llevo toda la semana enojado con esto y con mucho dolor. Vamos a tener un especial Palestina, un especial Gaza, un especial genocidio, un especial muy feo, pero que toca seguir hablando de ello. Lo vamos a hacer en la última media hora de nuestro programa. Y seguimos de ruta. Hemos estado la semana pasada en Ecuador. La semana anterior me parece que hace ya absolutamente como 2 siglos que yo estuve en una zona desértica a 55 grados de calor allá, pero con unos amigos, con una gente que hace muy bien radio, bien acompañado con nuestra venezolana, un poco togolesa y ahora muy mexicana, Cris Mar Lujano, amiga y compañera. ¿Cómo estás? Alfredo, ¿qué tal? Pues sí, parece que fueran semanas, meses, como lo es en América Latina, que, bueno, decíamos en Venezuela que vivíamos los años como los perros, ¿no? Un año. ¿Esa cómo es? Eran 7 años realmente, en el sentido de que pasan tantas cosas que no pareciera que fueran 365 días, sino 7 veces más. Al hilo de lo que comentaba Gabriela, bueno, yo también he tenido mi banda sonora de la semana por todo lo que ha estado ocurriendo y que creo que lo han escuchado, la han escuchado la canción, además la tuvimos en el programa Nati Jux y su canción de Somos Sur, que además la canta con una rapera palestina, con Shadia Mansour, y que creo que le levanta el ánimo a cualquiera, el ánimo de rebeldía, por supuesto. Entonces, me permito la recomendación. Y bueno, hoy nos espera un programa muy cargado de muchas cosas. Vamos a estar hablando de un país al que pocos se voltean a ver, pero que sin duda no solo podría estar marcando agenda, sino que de manera no tan positiva en la región. Estamos hablando de El Salvador. Un país muy chiquitico, el más chiquito de Centroamérica, pero que juega un rol fundamental en la región en estos momentos, Alfredo. Especial, como bien dice Cris, especial El Salvador, especial Bukele. Vamos a intentar un poco inventariar, ¿no? Diagnosticar, radiografiar a este personaje tan mediático que creo que a veces habla más de lo que hace. Y lo vamos a intentar demostrar con algunos audios, algunos datos y una caracterización de lo que viene haciendo en un país centroamericano. Así que tenemos especial El Salvador. Sí o sí nos daremos una vuelta por Gaza y Palestina. Vamos a hablar de Bolivia. Sí, Bolivia. La Gaby y yo nos va a tocar, y quien se lance al ruedo también, un poquito de Bolivia. Y efectivamente no podemos dejar de hablar del resultado electoral de las presidenciales en Ecuador. Habrá que interpretarlo. Y ahora, justo ahora, a la vuelta de la esquina, ya vamos a arrancar con un país del que tampoco hablamos tanto, pero creo que hoy es menester. Hablamos de Venezuela. Menú servido, arrancamos con la pizarra. De Radio 10. Vamos con nuestra particular vuelta al mundo con epicentro en América Latina. El propósito del programa hoy es surfear Argentina. ¿Estás lista para surfear Argentina? Yo pensé que íbamos a hablar de la rosca de último minuto, ¿no? ¿Qué tienes de información de última hora? Tenemos Bayano? Información. ¿Quién va a ganar? ¿Quién entra ¿Tienes ya el dato? Sí. Leandro, ¿tienes el dato? Lo tengo, pero no se puede decir. No se puede decir, lo vamos a aguantar hasta mañana a la noche quizás. Intentaremos. Vamos a ver cómo surfeamos un poquito este momento. La semana pasada nos costó con Ecuador, lo cumplimos. Y bueno, vamos a ser respetuosos más que nada por Radio 10, que nos auspicia, nos permite hacer este tipo de radio. Es un país que no solemos hablar, pero yo hoy sí o sí quiero empezar por Venezuela. Mañana domingo, está previsto, y digo está previsto porque
Cuando la gente critica el gobierno venezolano bolivariano, tendrán sus razones o no me voy a meter yo ahora en esto, a veces se cuestiona mucho el término de que, bueno, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? Porque son muy... La oposición mañana concurren a unas primarias. Dicho de otro modo, concurren a definir quién sería su candidata o candidato presidencial. Hasta hace minutos, algunos partidos de los que están dentro de esa coalición opositora en Venezuela están dudando si van a concurrir mañana o van a seguir instando. Insisto, todavía no se sabe en este momento si seguirán o no. Pero mañana es un hecho político relevante porque la oposición venezolana, insisto, elige su candidata o candidato de cara a las presidenciales que todavía no tienen fecha, que podrían ser el año 24 en Venezuela. Además de eso, esta semana ha sido noticia por los acuerdos que han habido en Barbados, puede ser, ¿no? Así es, Alfredo, el acuerdo firmado entre el gobierno y la oposición venezolana en Barbados. También tenemos la eliminación posterior de importantes sanciones unilaterales de Washington contra Caracas. Sin dudas, tienen que ver con esto que vos planteabas de una oposición yendo a unas primarias, digo, de alguna forma validando el sistema político actual, un gobierno como el de Nicolás Maduro. Sin dudas esto está condicionado por una coyuntura geopolítica muy inestable, muy cambiante y las proyecciones del mercado petrolero mundial. Ustedes saben que el Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos determina si es democracia o no Venezuela en base a el stock de petróleo en el mundo. Total. Es una ecuación geopolítica muy sui generis que cada día empieza a ser más naturalizada. Y es que cuando le falta petróleo al mundo, en este caso por el tema del conflicto que hay entre Rusia y Ucrania, entre otros, rápidamente el gobierno de los Estados Unidos necesita una provisión y a partir de ahí considera que hay un tiempo de democracia en Venezuela. Digo un tiempo porque lo aprobado es una licencia. Es decir, es importante saber que los acuerdos no es que se hayan terminado las sanciones del gobierno de Estados Unidos en contra del pueblo venezolano, sino, y digo en contra del pueblo venezolano porque el que padece es el pueblo venezolano y no hablo estrictamente del gobierno venezolano, en materia de oro, en materia de renegociación de la deuda, en materia de gas, en materia de petróleos, en materia de aerolíneas, activos en el exterior, y ha sido una licencia lo que han dado. Dicho de otro modo, se han sacado algunas restricciones durante un periodo temporal. Lo digo porque a veces uno confunde, no es que le han eliminado las sanciones, no, lo que se han planteado son literalmente, creo que son 5 licencias más una, que afecta a oro, renegociación de la deuda en el mercado secundario, gas, petróleo, me falta una, aerolíneas también para repatriación de vuelos, es decir, creo que eso ha sido un poco el corpus del nuevo acuerdo temporal, es decir, quiero ser muy riguroso con este término. Y esto va a estar atado claramente a este contexto geopolítico, donde luego de la intensificación y de los bombardeos israelíes contra el pueblo palestino, se intensifica también el giro de Arabia Saudita hacia los BRICS, hacia la unidad musulmana, y el precio del petróleo sube, en Medio Oriente se vuelve un horizonte realmente muy muy lejano para Estados Unidos a la hora de proveerse con petróleo, y bueno, esto está enmarcado en eso, en la necesidad de proveerse de petróleo por parte de Estados Unidos. La verdad es que el gobierno Biden en estos momentos está interpretando que el bloqueo al petróleo venezolano pierde sentido en la actual coyuntura, pero en la actual coyuntura, ¿no? Es en la actual va a depender coyuntura de este contexto de guerra internacional. Ahí hay que añadirle que parte de estas licencias lo que le permiten a Venezuela, y es un tema muy importante, algo que a veces es muy difícil de que la ciudadanía común cotidianamente crea que le afecta tanto, y es el SWIFT, que es la manera de hacer cualquier transacción bancaria internacional que los Estados Unidos ejerce una hegemonía obligando que si tú vas a hacer una transacción desde Argentina hasta España tengan que pasar por este código interbancario que está en Estados Unidos. A Venezuela se le quitaron las posibilidades de transar a través del SWIFT y ahora en estas licencias se le han vuelto a permitir la participación. También es importante porque Citgo, que es una filial de PDVSA, que cumplía ahora y que parecía que iba a ser totalmente embargada, con esta licencia se pospone en margen de tiempo. Es decir, son noticias en clave geopolítica, en clave para Venezuela, en clave para América Latina, muy importantes, así que queríamos hacerle un especial guiño a esta cuestión que es en desarrollo. Eso sí, la noticia más importante para Venezuela es que le ganó 3. ¿Cuánto ganó? 3 a Chile. ¿Le metió 3? Flavia.
No, la verdad que no sé, vengo de Chile y... Bueno, por eso te lo digo, no. Decidí fingir demencia. Estás fingiendo demencia. Es la noticia más importante. ¿Cuánto? ¿Cris le metió 3, la Vinotinto? 3 le dio. 3-0. 3-0. Bueno. Sí. Bueno. Figura Salomón Rondón, Ese, y hay uno bajito que es un extremo muy bueno. Soteldo. Ese es Soteldo, que bueno. Es que queríamos hablar de fútbol. No sabíamos los hermanos chilenos. Ay, no me voy a meter en otro fregado. Paramos esto. Seguimos en la pizarra. Es un peligro esto, que me han puesto un montón de dulces aquí enfrente. Contá lo que pasó, porque ¿puedo contar lo que pasó? Corriendo, y no desayunaste. No, me fui corriendo y no me fui a hacer un pis ni nada de eso, sino simplemente es que me he manchado todo. Hay un montón de dulces aquí maravillosos y... O sea, mi papá si me estuviera viendo diría: Alfredo, hijo mío, siempre te manchas comiendo cualquier cosa. Y es que me he manchado con un dulce, tenía mucha hambre, no he desayunado nada y se me ha caído todo encima y he tenido que ir corriendo al baño para ponerme muy elegante. Bueno, lo de elegante es un decir. Flavia, ¿le podemos decir a la gente que nos escriban, nos cuenten cosas, nos insulten, siempre y cuando ya saben que no pueden decirme gallego, lo que quieran? Por todos lados, y que nos digan sobre todo qué están comiendo para tentarte, porque realmente lo que Estoy pasó muerto recién, de hambre, Lo que pasó recién fue maravilloso, así que nos pueden contar con qué nos acompañan al más 54 9 11 50 05 07 10. Ahí la consigna, a ver si nos cuentan con qué nos están acompañando y cómo llegan a mañana, ¿no? Vinito, mate, café, ¿qué hacen? Puede ser almuerzo o desayuno tardío, no hablen de comida, por favor, tengo mucha hambre, en serio. Repito, más 54 9 11 50 05 07 10. También estamos en Twitter como @lapizarra, Instagram y Facebook como Radio La Pizarra. Ay. ¿Y si tenemos quizás una sorpresa en la última media hora del programa? Yo no puedo más. O sea, ¿y si que... tenemos una sorpresa en la última media hora del programa? Yo no la sé la sorpresa, para mí es también sorpresa. O sea, lean, ¿y si tenemos una sorpresa en la última media hora del programa? No sé de qué estás hablando, Alfredo, finjo demencia. O sea, Bahía Luna, ¿y si tenemos una sorpresa? Estoy preparada, estoy ready. ¿Está ready? Bueno, vamos, advierto que es posible, probable que tengamos una sorpresa en el estudio de Radio 10 en Buenos Aires a la 1:30 de la tarde, Argentina. Es decir, advierto que si eso pasa, solo sabe Alfredo de qué está hablando. Y una sorpresa. Yo creo que va a pasar. Creo que va a pasar. Así nos acostumbra él, Luis. ¿Se imaginan que llega Evo Morales ahora que vamos a hablar de Bolivia, no, Gaby? Y llega Evo y dice, pero ¿qué estáis diciendo, no? Bueno, vamos a hablar un poquito de Bolivia. Sí, Bolivia y más Bolivia. Semana decisiva, una semana más decisiva, 2 hitos fundamentales, hay muchos más, pero habíamos dicho que se iba a llevar a cabo el cabildo, dicho de una manera para la gente que no nos escucha incluso afuera de Bolivia, en Argentina, en Ecuador, en México, en España, donde fuere, un encuentro, ¿no? Una reunión, un encuentro importante de una parte de las organizaciones sociales. Recordamos que lo que está ocurriendo en Bolivia en este momento es que la dirigencia de las organizaciones sociales se empiezan a partir en dos. Lo resumimos, seguramente es mucho más complejo, ¿no? En el archipiélago de organizaciones sociales que hay, pero que están fracturadas, sobre todo en su dirigencia, y yo me atrevo a decir que en parte de su base social. Quizás es difícil tener un termómetro preciso y exacto al respecto, pero se han partido en dos. Tanto así que hace unas semanas, del 3 al 5 de octubre, todavía recuerdo, fue el Congreso del MAS, allá en el trópico de Cochabamba, en el Chapare. Se autoproclamaron cosas y se proclamaron cosas. Candidatura de Evo Morales como presidente, se autoproclamó, así fue dicho, la expulsión de Luis Arce Catacora, el presidente, y David Choquehuanca, el vicepresidente, del MAS por no haber estado presente. Se intentó suspender judicialmente y no se logró. Hasta el momento, digo hasta el momento porque esto sigue. Eso fue el 3 al 5. Este martes pasado, creo que fue el martes o el miércoles, ya no recuerdo, el martes pasado se dio en el Alto simbólicamente un encuentro también importante de las otras... El 17. El 17 de octubre, el Día de la Lealtad. Qué paradoja, ¿no? El Día de la Lealtad. Una parte de las organizaciones sociales se reunieron con el presidente Luis Arce y con David Choquehuanca. Fue un acto importante, retransmitido, simbólico, políticamente relevante, y que la fractura, yo incluso había escrito un tuit, la fractura será retransmitida. Literalmente será retransmitida, fue retransmitida. Esto fue un hecho clave, Gaby, y no sé qué lectura podemos seguir haciendo
en este devenir permanente de fractura. Siempre decimos, y perdóname la nota a pie de página, creo que además compartimos con Gaby y yo y parte del equipo, es siempre un por ahora. Esto ojalá no esté roto para siempre y ojalá encuentren puntos de encuentro, cada vez más difíciles, sí, es cierto, y se visualizan en este tipo de encuentros, como fue, repito, el Cabildo, donde Luis Arce habló muy poco y donde hablaron muchos y muchas, incluso con un manifiesto político, que no sé qué destacarías de ese pliego político que se le entregó y que el propio presidente Luis Arce dijo voy a cumplirlo. Bueno, Alfredo, sí, el 17 de octubre, una fecha además que en Bolivia también tiene una carga simbólica, como la tiene en Argentina por el Día de la Lealtad. En Bolivia el 17 de octubre es una fecha en la que se recuerda o se recordaban 20 años de una situación también muy dura para el Alto. Recordarán ustedes que hace 20 años Gonzalo Sánchez de Lozada tuvo que huir del país por una enorme movilización a nivel nacional, pero en el Alto en el Alto y el altiplano paceño hubieron represiones muy duras que dejaron decenas de personas fallecidas, decenas de heridos, etcétera. Y por lo tanto también tiene esa carga simbólica, y que haya sido en la ciudad del Alto, en la ceja del Alto, también tiene esa carga, ¿no? De hecho, yo recuerdo, Gaby, haber estado ahí en cierres de campaña de Evo. O sea, es un lugar emblemático, relevante, no es un lugar cualquiera. Digo, lo simbólico siempre es una variable a tener en cuenta. Así es, y entonces, bueno, el Cabildo tuvo miles de personas presentes. Obviamente hay siempre la discusión de cuántos ¿De miles, cuántos, no? eso, Empiezan los calculistas, ¿no? sí, sí, pero bueno, eso no es lo más importante. Hubo participación de organizaciones sociales, se vio mucha presencia de sector campesino del Departamento de La Paz, de sectores mineros, cooperativistas mineros y mineros asalariados, y otras organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana. El Cabildo en sí también tuvo otros simbolismos. Por ejemplo, Luis Arce y David Choquehuanca no estuvieron en la testera durante todo el acto. Quienes estuvieron en la testera fueron dirigentes nacionales, y solamente subieron a la testera Luis Arce y David Choquehuanca para recibir el manifiesto político que entregaron las organizaciones sociales. Era como, Gaby, queriendo decir, estamos escuchando más que participando como protagonistas. Creo que había un juego muy pensado, muy planificado al respecto, ¿no? Así es, y también comportarse como los invitados que eran y poner en el centro a las organizaciones sociales, ¿no? La dirigencia que estuvo presente, tomaron la palabra muchos dirigentes nacionales de organizaciones sociales nacionales, que, como tú bien decías, en muchos casos están tan partidos que tienen dos directivas. Por ejemplo, la Confederación de Campesinos de Bolivia, una de las organizaciones centrales en la fundación del MAS como instrumento político, organizaciones como Bartolina Sisa, Central Obrera Boliviana, etcétera, interculturales, mujeres interculturales. Entonces fueron participando y tomando la palabra hasta el momento cúlmine, digamos, del Cabildo, en el que se dio lectura a un manifiesto político. El contenido de ese manifiesto les voy a resumir en algunas cosas que a mí me parecen las más importantes de ese manifiesto, que da 19 mandatos a la sociedad, al gobierno, a los órganos del Estado. Se declaran las organizaciones sociales del Pacto de Unidad, o esa parte de las organizaciones sociales del Pacto de Unidad a nivel nacional en emergencia. Desconocen el Congreso del MAS llevado adelante en Laucaeñe. Este dato es fundamental, ¿no, Gaby? Este dato no es un dato cualquiera, porque existe un desconocimiento de las conclusiones de este Congreso del MAS, entre las cuales se proclamaba la candidatura a presidente de Evo Morales, una de las principales, pero el desconocimiento implica ya a partir de ahora una disputa política absolutamente retransmitida, por seguir un poco con ese término. Así es, porque además no nos olvidemos que en el propio estatuto del MAS
se señala a las organizaciones del Pacto de Unidad como, digamos, también las fundadoras del MAS y PCP. Y se conforma o se constituye una comisión de organizaciones sociales para elaborar una tesis política y un plan hacia el bicentenario para el Estado boliviano y para el gobierno, y se convoca a un nuevo congreso del MAS sin ponerle fecha, pero además se hacen varias demandas a los órganos del Estado, a los otros 3 órganos del Estado. A la Asamblea Legislativa Plurinacional se le exige aprobar aquellas leyes que sean beneficiosas para el pueblo boliviano. Recordemos que el Congreso en este momento, tanto la Cámara de Diputados como Cámara de Senadores, también están en una situación compleja porque tienen que elegir en estos días sus nuevas directivas por un año. Este dato es otro dato fundamental, ¿no? Es una coyuntura política con un trasfondo que es precisamente la determinación de quién ocupará la presidencia del Senado y del Congreso, teniendo en cuenta que la fractura de la que estamos hablando también hace ya semanas, meses, se ha dado a nivel de bancadas, ¿no? De grupos parlamentarios, donde ya no siempre han votado lo mismo, donde han tenido... Han habido fracturas, de hecho, dentro de la bancada del MAS, pero también en las bancadas de oposición. Claro, la atomización es transversal, está llegando a todo el mundo. Ahí pareciera que Andrónico, ¿no?, podría ser uno de los puntos de encuentro, lo cual es una buena noticia en el marco de la fractura, ¿no? El que pareciera, hasta ahora, ¿no, Gaby? Que sería el que se ponen de acuerdo las dos alas, si cabe el término, para consensuar que Andrónico Rodríguez, que es importante, es el presidente joven del Senado, referente del trópico, hasta ahora siempre visto más evista, pero que ha tenido capacidad de llegar a puntos de encuentro también con el otro ala. Y digo esto porque para mí es una noticia relativamente positiva para encontrar siempre acuerdos. Así es. Lastimosamente, Alfredo, esa posibilidad de encuentro a través de un liderazgo como el de Andrónico Rodríguez en el Senado se ve entorpecido también por declaraciones, por ejemplo, del ministro de Justicia, que sin ser asambleísta nacional se mete a los temas del legislativo, y es muy extraño lo que sucede, porque él, inmediatamente después de que sale la noticia de que Andrónico podría ser presidente del Senado, el ministro de Justicia sale a decir que todavía no se ha elegido y que tienen que votar los 36 senadores. Pero si volvemos a los mandatos de ese cabildo, también le dan mandatos al órgano ejecutivo, el cabildo, el manifiesto político del cabildo, y llama mucho la atención que entre uno de los mandatos está el cambio en el gabinete ministerial. Uno se sorprende porque dice, bueno, pero eso es lo que venía diciendo Evo Morales desde hace meses, que se cambia alguna gente dentro del gabinete, y las organizaciones sociales también lo plantean en el cabildo. Pero además se ha conformado o se está exigiendo la conformación de un gabinete social. Es decir, que las organizaciones sociales conformen ese gabinete junto con el presidente Luis Arce, que es un espacio que en el gobierno de Evo Morales existía, no con ese nombre, pero las organizaciones se reunían con Evo una vez al mes, el primer martes de cada mes, durante todo su gobierno, y ese espacio en el gobierno de Luis Arce se había perdido, y ahora las organizaciones están pidiendo ese gabinete social. Esas son algunas de las conclusiones más importantes de estos mandatos más importantes del manifiesto del Cabildo. No son menores exigencia de cambio de gabinete, la construcción de un espacio social también para conducir o para coordinar. Al respecto, es cierto que hubo voces de todo tipo, palabras en contra de Evo, de todo. Hubo palabras menos duras. Luis Arce hizo, insistimos, una locución muy corta, no la rescatamos tanto porque en el fondo dijo recibo esto y punto casi. Y seguiremos en el veremos. Seguiremos en el veremos, pero era importante pues contar la situación actual de fractura, cómo se van dando pasos en este punto. También hay que recordar, y lo decimos para la gente que nos sigue al día a día Bolivia, que la Fiscalía ha admitido la denuncia que puso el expresidente Evo Morales respecto al hijo de Luis Arce, y ahí siempre nosotros pues tenemos que ir contando, ¿no?, esta judicialización
de una relación tan delicada como el hijo. Esto no significa que haya habido ningún tipo de sentencia definitiva al respecto, simplemente admite la Fiscalía, y esto veremos a ver los tiempos judiciales. Sí o sí vamos a seguir. Yo me propongo un día, más pronto que tarde, tener a Álvaro García Linera acá, para que nos ayude también a analizar e interpretar lo que viene ocurriendo en Bolivia. Y nosotros como CELAC también a principios de noviembre vamos a tener con el cumplimiento de los 3 años de Luis Arce como presidente, que recordar que es el 8 de noviembre, una encuesta propia donde esperemos despejar algunas cuestiones más de discusiones políticas, de trasfondo político. Seguiremos, ¿no, Gaby? No nos queda otra que seguir de cerca todo. Pero lo que yo creo que es central de ese cabildo, Alfredo, es que hay una definición de pugnar por el partido, ¿no? ¿Quién se queda las siglas, no? En el fondo, ¿quién se queda al partido, no? Pareciera que Luis Arce y David Choquehuanca tienen muy claro que no quieren ir por afuera, si fuera la idea de ser candidatos presidenciales en el 25. Hay que recordar que en Bolivia las elecciones son en octubre del 25. Estamos hablando de que quedan 2 años todavía de esta disputa electoral guión política. Así es. Entonces, esa disputa se ha abierto de manera clarísima, a cielo abierto, digamos, de disputa por el partido, cosa que hasta hace algunos meses se pensaba que iba a ir por otro carril, ¿no? Y esto profundiza, por supuesto, toda la complejidad en términos sociales. Yo tengo la percepción, Alfredo, también lo veremos en nuestra encuesta de CELAC también, que hay un cambio en el estado de ánimo social de la gente, y eso siempre hay que estar atentos, porque no es fácil volver para atrás cuando la gente cambia su estado de ánimo social y se enoja, ¿no? Entonces ahí habría que parar las antenas y saber un poco más a profundidad lo que está pasando. Y no hablamos de la oposición porque en este debate está participando poco, están comiendo pochoclos, viendo cómo avanza esta discusión, por eso no estamos mencionando. Seguramente es un campo fértil para que, si esto sigue así, se irán reordenando en base a la fractura interna. Yo, para terminar, y lo digo de manera casual porque me encantan estas casualidades, causalidades, me estaba tomando un café aquí en la esquina antes de entrar al programa, y la chica que me atendía, Vicky, me empezó a hablar y acababa conociendo mucho Bolivia. Había vivido en el Alto, Gaby, mira qué casualidad y causalidad, mucho tiempo trabajando con la FEJUVE, y me dijo una frase que yo no la había escuchado nunca, y dice: las organizaciones sociales dicen siempre que a los presidentes primero los engordamos y luego nos lo comemos. Dicho de otro modo, el poder de las organizaciones sociales es tan fuerte en Bolivia que a veces trasciende, ¿no?, la figura de un presidente o una presidenta. Lo pongo como corolario para seguir pensando, ¿no?, cuán diferente es la democracia en Bolivia a diferencia de las democracias liberales al uso en América Latina y en el mundo. Paramos y de Bolivia nos vamos a Ecuador, así que seguimos en la pizarra. Soy Ale de Seiza, estoy escuchándolo como todos los sábados, me enganché hace rato con ustedes, la verdad, un buen especialista en encuestas. Lo felicito. Mañana a votar con esperanza, no hay que tener miedo. Besos. Un beso fuerte para Ezeiza, dijo, ¿no? Para sí, Ezeiza. Ezeiza, un beso muy fuerte para la gente que nos escucha y que está siempre al otro lado. Sería imposible hacer radio si no tenemos gente al otro lado acá en la Argentina, en Radio 10. Muy, muy felices. Ya se va acabando el año, no me lo puedo ni creer que estamos terminando el año. Y la semana pasada estábamos en Ecuador porque fueron las elecciones presidenciales, segunda vuelta en el Ecuador. Los resultados ya todo el mundo lo sabe, no vamos a hurgar demasiado. Ganó por pocos puntos Daniel Noboa, ¿no? Frente a Luisa González. Daniel Noboa, el hijo del empresario, una propuesta más quizás tradicional neoliberal, con algunos tintes un poco menos radicales, probablemente en algunos planos más moderados, no confrontó tanto contra el correísmo, por ejemplo, él siempre se jactaba de que había votado a favor de la amnistía de Paola Pavón y Virgilio Hernández. Sin embargo, pues habrá que verlo en la cancha, ¿no? Como se suele ver estas cosas, en la cancha. No sabemos si esto fue táctica electoral o tiene que ver algo con convicciones. Veremos a ver lo que a partir de ahora ya es el presidente, tomará posesión. Es un periodo cortísimo, es un periodo, fíjense que las elecciones presidenciales en el Ecuador van a ser antes, las próximas me refiero, van a ser antes de las elecciones presidenciales en Bolivia. O sea, estaría previsto para febrero del año 2024.
5, o sea, 16 meses de gobierno, con lo cual es muy poquito tiempo el que va a tomar posesión. Una transición. Digamos. Es una transición corta. Lecturas políticas, lo había escrito esta semana, el dilema ecuatoriano. Mi principal conclusión es que cada día los resultados electorales se explican más por los surcos profundos de la política y no tanto por las campañas electorales. Se habla de los debates presidenciales, tienen poco efecto. Se hablan de los jingles, tienen poco efecto. De los spots publicitarios, tienen poco efecto. Del TikTok, tienen poco efecto. De los eslóganes, tienen poco efecto. No estamos diciendo que no tenga efecto. Lo que estamos diciendo es que el orden político o el desorden político explica mucho más un resultado electoral. ¿Por qué nos atrevemos a aseverar esto en el caso ecuatoriano? Porque miren los resultados 2021 versus 2023. Luisa González sacó en primera vuelta casi lo mismo que Andrés Arauz, 33-32 en primera vuelta. En segunda vuelta sacó la diferencia es casi la misma que con Lasso. Dicho de otro modo, a veces nos fijamos tanto en el candidato opositor y no es que defina que sea Guillermo Lasso o que sea Daniel Noboa, sino que si ponen a un muñeco de torta a lo mejor saca algo parecido. ¿Por qué? Porque insistimos que la reconfiguración política explica mucho más que una estricta campaña electoral. Tenemos un escenario parecidísimo al 21, hay una gran fragmentación de la Asamblea. Daniel Noboa va a ganar con una bancada parlamentaria reducidísima. La primera fuerza sigue siendo la correísta, pero no suficiente para ganar en segunda vuelta. Eso es un dilema que también existe en buena parte de la izquierda latinoamericana. Eres primera fuerza, sí, pero no te da para ganar en segunda vuelta. En el caso paraguayo no sería necesario porque no hay segunda vuelta. Las reglas de la democracia liberal influyen. Otro aspecto importante es que el bloque indígena no constituye una alianza con el bloque correísta. A pesar del cambio de la presidencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, antes era alguien y ahora es Leonidas Iza, claramente de izquierdas. Tampoco hubo acuerdo político y por lo tanto el resultado electoral pues fue un poco votaron para un lado y para otro. Son lecturas para mi gusto más de índole política que obliga a la opción progresista de izquierda en las próximas elecciones a repensar políticamente el camino, no a repensar electoralmente la campaña. Esto me parece que es, para mi gusto, un aprendizaje no solo para el Ecuador, sino para toda América Latina. Es un exceso de rol concedido a las campañas electorales y creo que se convierten en un enorme manto de miopía para no ver lo que ocurre en términos políticos. Y Alfredo, como vos bien mencionabas en ese artículo, el dilema ecuatoriano, uno de los grandes dilemas que tiene el correísmo es la gran centralidad que ocupa en el escenario político actual, para bien y para mal, digo, es una espada de doble filo, tanto para bien porque lo pone como la primera fuerza, pero además lo obliga, para mal, ¿no?, a tener que ganar en primera vuelta, porque en un escenario de balotage se concentra, la contradicción sigue siendo correísmo-anticorreísmo. De hecho, para mí la cuestión es la política estúpido, sería en vez de la economía, es la política estúpido. ¿Gaby? Sí, y además la consolidación de un bloque que unifique a los sectores populares, las clases medias, los trabajadores, que es lo que a mí me da muchísimo miedo en su fractura interna en Bolivia, porque lo veo en Ecuador, lo veo en otras partes de la región. Es decir, cuando hay un bloque sólido, popular, clases medias, trabajadores, etcétera, etcétera, en la política, en el ejercicio político cotidiano y no solo en elecciones, es mucho más probable que una opción de izquierda o progresista pueda ganar una elección. Además es importante lo que menciona Gaby, porque a veces ponemos todo el foco, lo habíamos hablado en Quito con Gaby, el bloque indígena, cosa que es relevante, pero también están los bloques de las clases más populares, más empobrecidas, que viven en los barrios, y que creo que esa es la gran alianza que se debe constituir. Hablamos de alianza política, no de alianzas tácticas. Yo creo que se discutió tanto sobre la candidatura, creo que sería un error ahora analítico echarle encima de los hombros de Luisa González su responsabilidad, de la misma manera que se le planteó a Andrés Arauz. Yo creo que también me parece que, insistimos, esto se trata de construir mayorías programáticas y me parece que estos serían los que podrían dar un resultado diferente
en el 25, ¿no? Lo dejamos acá, iremos hablando a medida que la resaca electoral pase de tiempo, pero queríamos explicarlo un poco más en unas claves mucho más estructurales que en unas claves mucho más coyunturales. Caer en el error de entender todo por cómo es el perfil de Daniel Noboa versus el perfil de Luisa González, creo que, insistimos, es bastante restrictivo a la hora de hacer un análisis serio y sólido. Bueno, paramos esta primera hora, esta vuelta al mundo, pero nos queda El Salvador, nos queda Palestina y nos queda una sorpresa. No se la pierdan, la sorpresa está a punto de llegar. Seguimos en la pizarra. Esta musiquita de Charlie es que nos hemos puesto a investigar, a trabajar un poquito más de lo habitual. Tampoco es muy fácil, difícil. ¿Cómo es fácil o difícil? Trabajar más de lo habitual. Sí, en tu caso, fácil. Sobre todo en un contexto electoral que necesito que me den tareas y buscar audios y todo. ¿Sabes lo que saben que era anoche Bahía Luna pidiendo más trabajo para la pizarra? O sea, escribiéndome... ¿Puedo investigar sobre cómo está el conflicto de Barbados con, no sé, no sé, por favor, Bahía, pará, Bahía, no sé. Hace días que no duermo yo, Alfredo. Ay, nos negamos a hablar de las elecciones en Argentina a pesar de que Leandro Álvarez tiene una camisa de Fernando Redondo, ¿puede ser? De Fernando Redondo, el mejor jugador de Argentina después de Diego y Messi para mí. Sí, yo también me lo banco, incluso siendo del Real Madrid, del Tenerife antes, cuidado. Del Tenerife y de Argentinos Juniors antes. Todo esto para hablar de un personaje que a mí me entra un poco de escalofríos. Es un personaje, diría, polémico, creativo. Es un creador de contenidos, casi. Es un creador de contenidos. Es un político importante, un político relevante. Hablamos del presidente de El Salvador, de Nayib Bukele. Es un país de los que habitualmente, no sé si lo tratamos mucho en la pizarra, creo que no. Países centroamericanos. Yo tengo una relación especial con El Salvador. Dirán, ¿por qué, Alfredo? Por mi hermana Susana se fue a vivir a El Salvador. Y para mí era raro la primera vez que mi hermanita Susana se iba a vivir a América Latina y elige El Salvador. Fíjense. ¿En qué año se fue? ¿Antes o después de Bukele? Claro. No, mucho antes. Susana se fue en el 2004 o 2003, se fue a vivir allá. Y después, cuando yo viví en México, me quedé con esas ganas de conocer El Salvador y me fui 2 semanas a El Salvador. Y conocí un poquito, ¿no? Estas cosas que se conocen ahí. Todo era un país con mucho grado de inseguridad. O sea, esto de tener el dólar no había solucionado los problemas de la mierda de vida que tenían los salvadoreños y salvadoreñas. Hablamos de un país que está dolarizado. Es un país dolarizado, pero los últimos tiempos, desde que gana Nayib Bukele, después del tiempo que estuvo gobernando el frente, queríamos un poco ponerle la lupa a este personaje, insistimos, controversial, que incluso parte del progresismo lo mira con buenos ojos, al menos en la parte comunicacional, en algunas medidas que toma. Es cierto que dicen que su enfrentamiento con Estados Unidos. Su enfrentamiento con Estados Unidos, porque a la vez tiene una relación con China bastante fluida. Luego es cierto que se acaban de matar en las redes sociales con Gustavo Petro en los últimos tiempos. Se mete en todos los fregados. A veces en algunos estudios con Gaby, que nos ha tocado presentarlo en México y en algunos lugares de América Latina, tenemos ahí una cuestión en pura tensión, que es la buquelización de las sociedades latinoamericanas, dicho de otro modo, en resolver el tema de la inseguridad a las bravas, a las duras, matando a la gente o con armas. Ahora vamos a discutir al respecto, pero es una tensión, es un paradigma puesto encima de la mesa en la región latinoamericana. Insistimos que en México detectamos que la sociedad lo tiene ahí, en Colombia, inclusive en otros países de América Latina. Se metió en la campaña de Guatemala también. Se metió en la campaña de Guatemala, a la vez tiene una buena relación con China, se lanzó con una criptomoneda. Es alguien, insisto, que da que hablar. Y cuando se mete en los discursos de Naciones Unidas, casi no hay que perderse a Gustavo Petro por lo que dice y a Nayib Bukele por cómo lo dice. Yo diría que el cómo lo dice es muy importante en el caso de Bukele. A partir de ahí, Bahía y Cris y Bahía han hecho un trabajo de investigación que yo quiero compartir con toda la audiencia de la pizarra. Primer evento para mí es la manera en la que él se enfrenta y afronta al poder legislativo. Efectivamente, vamos a escuchar con audio justamente estas cuestiones. Vamos a empezar con la irrupción en el Congreso de Nayib Bukele en 2020. Y estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el Plan Control Territorial. Nos volvemos a convocar aquí el domingo, le volvemos a pedir sabiduría a Dios y le decimos: Dios, tú me pediste paciencia, pero estos sinvergüenzas no quieren trabajar para el pueblo.
Ese es el presidente Bukele cuando decide no, se podría haber dicho que el Congreso él está en desacuerdo, no, sin vergüenzas, le dice de todo, y el objetivo era cerrar al Congreso. Él llegó de hecho con las Fuerzas Armadas, ¿no? Efectivamente, irrumpe con militares y policías armados en el Congreso para exigir a los diputados la aprobación de un crédito para luchar contra las pandillas. Como no obtuvo la mayoría, irrumpió directamente en el aparato legislativo y hizo esta manifestación muy fuerte, ¿no? O sea, con cero respeto institucional, cero respeto a las reglas democráticas, como no obtiene la mayoría necesaria para cerrar el Congreso, se va al Congreso con los militares, y fue uno de los primeros momentos que iba caracterizando el día a día de la gestión de Bukele. Yo diría que el otro aspecto, centralidad de su discurso, centralidad de su propaganda, es el tema de derechos humanos y seguridad. Cris. Sí, Alfredo, bueno, si ha hecho eso en el Congreso, lo que ha hecho también en el país, que además a la vista, como bueno, bien decías un poco, ¿no? Al inicio, a la vista de el pueblo salvadoreño es loable. Entonces, bueno, vamos a escuchar un audio de una frase que él repite constantemente. Esto lo dijo en su discurso en las Naciones Unidas, pero lo repite siempre cada vez que habla. En muy poco tiempo, El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios, pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo a ser el país más seguro de América Latina. Estas fueron las declaraciones de Bukele, pero nosotros hemos definido o hemos decidido revisar. ¿Es cierto esto, Crismar? Es que si nos ceñimos exclusivamente a los homicidios intencionados, la situación evidentemente ha mejorado. Eso no es mentira. Ahora, hay un largo estrecho, una larga distancia entre que eso sea verdad y que efectivamente El Salvador sea el país más seguro de América Latina, como lo ha afirmado en muchas ocasiones. Y es que los datos le contradicen, Alfredo. Por ejemplo, en principio no es el país con la menor tasa de homicidios en la región, al menos durante 2022. Hay que esperar a que termine 2023. Si atendemos a los datos oficiales, hay países como por ejemplo Chile, Paraguay, Perú, Argentina, que están antes, es decir, que cosecharon tasas de homicidios aún muchísimo más reducidas que El Salvador. O sea, fake news, además, fake news total del señor Bukele. Exageración, hay que mentir un poquito. Sí, se le pasó, ¿no? Se le pasó un poquito, ¿no? Podrías haber dicho uno de los más seguros, pero definitivamente no el más seguro, ¿no? Además, los datos son inexactos, Alfredo, porque desde mayo del 2021 Bukele ha excluido de esas estadísticas de muertes violentas, ¿no? El hallazgo, por ejemplo, de restos óseos y de homicidios cometidos por la policía o la Fuerza Armada, como por ejemplo la muerte de los presuntos pandilleros, ¿no? Ocurridos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, y otros hechos violentos. Por ejemplo, no cuenta las muertes bajo custodia estatal. También ignora la problemática de las personas desaparecidas que no son localizables, y que esto formaba parte, pues, se tomaban como homicidios en gobiernos anteriores. Entonces, el número de 7.8 homicidios por cada 100.000 habitantes realmente no es exacta, porque se están ignorando deliberadamente a millones de personas o a cientos de personas que han sido asesinadas también de forma violenta. Es un dato fundamental este. Es decir, que el señor Bukele, para justificar que la tasa de homicidio ha bajado muchísimo, no está contando a los desaparecidos ni está contando a los reprimidos. Es decir, las represiones del Estado, pues decías, ¿no? Bajo custodia estatal, no, desaparecidos, inclusive a personas que están presas, todos esos muertos, insisto, con responsabilidad del Estado, no los contabiliza para que su tasa sea más baja. Pero además de eso, ocultando buena parte de la verdad, miente a la hora de decir que es el más bajo de toda América Latina. Por lo tanto, pareciera que su discurso va por un caminito y las cifras oficiales, que en el fondo es lo que pasa en las calles, va por otro caminito. En esa dirección, Cris, tenemos otro de los temas, de las banderas, que yo diría que ha sido más controversiales y jodidas y complicadas en el tema de Bukele, que pareciera que no le interesa la cuestión de derechos humanos, ¿no? Sí, Alfredo, y es que adicionalmente a esto que estamos contando hay muchas otras cosas, ¿no? Porque la violencia no se puede medir exclusivamente por la tasa de homicidios de un país, pero
este contexto sucede en un momento de excepción, en el que básicamente se han restringido derechos constitucionales como la libertad de reunión y la libertad de asociación. Y todo esto tiene que ver con la cuestión de los derechos humanos. Vamos a escuchar un audio para empezar a contextualizar. Si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpeme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos. Pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. Cuando alguien dice, nadie duda que los negros tienen derecho, ¿no? Todos Nadie dudamos, duda ¿no? que las minorías tienen derecho, es cuando uno se echa a temblar, porque en el fondo los pesos, ¿no? La preponderancia, la relevancia que le da a lo uno y a lo otro no es, pareciera lo mismo, porque además es interesante lo que tú decías, Cris, respecto, me quedaba pensando con el tema de la libertad de reunión, ¿no? Que hayan sido concurridos esos derechos, no se permitan que existan. ¿Por qué lo digo? Es porque son los adalides de la libertad. Sí, Esta libertad no pareciera que tiene lugar en la reunión, en asociarse. Es que te voy a nombrar parte de las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, que además lo peor realmente es que ya son una política de Estado, ¿no? Los operativos sorpresas indiscriminados y detenciones arbitrarias masivas que directamente violan el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que además, apelando un poco a esto de que la gente honrada, bueno, los agentes a menudo, con órdenes del gobierno, estas redadas, ¿no? Las han hecho en comunidades donde la gente ha sufrido durante años inseguridad y falta de oportunidades económicas y educativas, porque sencillamente pues esta detención pues se han hecho en lugares donde o sea, las detenciones parecen haber sido basadas en la apariencia y en el lugar de residencia de los detenidos, y no necesariamente en evidencias cuestionables. O sea, que si a mí Porque- me ven con esta pinta, con estas barbas, con esta estética tan cuidada, tengo todas las papeletas, ¿no? Estás complicado en El Tienes Salvador. sí. Marcas todas las casillas Pronto Todas, para tac, tac, ser tac, tac. directamente detenido. Oficiales han dicho, bueno, podemos detener a quien queramos, y en muchos casos solamente por el simple hecho de estar en la calle fuera de las horas de excepción, pues eran detenidos arbitrariamente. Pero obviamente estamos hablando de torturas, de otras formas de maltrato en contra de las personas detenidas. Por ejemplo, estuvieron incomunicados durante semanas o meses y solamente se les permitía ver a un abogado minutos antes de una audiencia, descargas eléctricas. En la cuestión de desapariciones forzadas, Alfredo, bueno, ¿qué te podemos contar? En algunos casos incluso los agentes negaron proporcionar información sobre el paradero de los detenidos a sus familiares, lo que constituye desaparición forzada en el derecho internacional, y podemos seguir nombrando cuestiones. Y tengamos muy en cuenta que sí, muchos son pandilleros, pero no todos son pandilleros, porque a ninguno se le ha podido comprobar que efectivamente lo son. De hecho, te estaba escuchando y es lo que no se vivió durante décadas en el franquismo, la dictadura argentina, la dictadura chilena, la dictadura uruguaya, la dictadura brasilera, y Y en El podríamos... Salvador también. Y exactamente, estaba justamente es tal cual. Y previamente, ¿no? a los procesos de revolución que se dieron en el Salvador. Claro, yo fíjate que aquí siempre tengo una manera de intentar explicarlo. Uno es una cuestión de valores. Uno tiene sus propios valores y para mí no acepto, no tolero este tipo de valores. No vale todo para cuidar la inseguridad. Pero es un tema más estrictamente ideológico en el cual yo tengo una posición muy determinada. Pero yo me voy a la gente que no tenga esa posición ideológica, que no tenga una matriz de valores que tenga que ser la misma que la que uno puede tener. Hablo de pragmatismo. ¿Se imaginan que le pase esto a su hijo, a su nieto, a su hija, a su nieta, a su tía, a su tío, en el día a día? En el día a día que le pueda pasar, porque esto que está planteando Crismar es el día a día de una política de Estado. El día a día de una política de Estado donde la apariencia, que es un criterio arbitrario
de un militar de turno que está en una esquina, en un barrio. Repito, Totalmente subjetivo. esto ya no es una cuestión de dónde yo estoy posicionado ideológicamente, que la tengo clara. Pero es que en un barrio, en una esquina, ese señor, si no se respeta ninguna regla y es bajo el criterio de apariencia, puede hacer lo que quiera. Puede llegar a abusar de una mujer si le apetece, exclusivamente aplicando el criterio de apariencia, de pertenecer a no sé qué. Digo, cuidado con ese tipo de cosas que cuando te toca familiarmente, en términos de amigos, en términos de... Porque no es que hagas cosas, es la apariencia. Sí, Alfredo, hace falta aclarar algo que nos enseñan en la escuela, que es cuando hablamos de violaciones a los derechos humanos, hablamos de violencia, violaciones ejercidas por el Estado, quien ejerce el monopolio de la fuerza contra su propia población. Es una cuestión conceptual, pero siempre hay que recordarla cuando gente como Bukele nos vienen a hablar de derechos humanos, cuando o no lo saben o lo saben y adrede lo evitan. Es una política de Estado, es importante. Cris, ¿querías decir algo más también al respecto? No, bueno, para puntear esto último, y es que yo creo que permitir que se imponga la idea de que vulnerar los derechos fundamentales, ¿no? Y llevarse puesta la democracia por delante, pues es tolerable si a cambio los gobernantes a quienes votamos pues nos dan respuestas a problemas que enfrentamos como sociedad, que además son respuestas, si se viene a ver, con soluciones cortoplacistas, porque esto no está solucionando los problemas o las causas estructurales que empujan a las personas, particularmente a niños y jóvenes que también fueron detenidos en el marco de estas detenciones arbitrarias, a unirse a estas pandillas, ¿no? Esto incluye falta de oportunidades económicas, la marginación social, políticas de seguridad abusivas e ineficaces que ha vivido El Salvador históricamente por mucho tiempo. Dice algo, Cris, que además es verdad, porque ¿cuán sostenible es este tipo de política para luchar contra la seguridad o la inseguridad? ¿Todo el tiempo así? Entonces va a estar, todo el tiempo se va a vivir en la ciudadanía, en el barrio, va a estar viviendo en este marco de si el policía o el gendarme o el de turno me detiene o no por mi apariencia, ¿qué nos tenemos que vestir y actuar en base a un pensamiento único? La verdad que, insistimos, no solo es una cuestión estrictamente ideológica, que también es una cuestión de pragmatismo. Yo la verdad que no querría que ningún familiar mío, mi sobrina Zoe, viviera bajo estar supeditada a si el policía le gusta o no el corte de cabello que tiene, el pantalón que lleva, la camisa, ese tipo de cosas. Yo digo porque a veces hay que discutir en términos de pragmatismo también, ¿no? No me parece que esto sea una solución para nadie. Efectivamente, y ya para terminar con el tema de seguridad, vamos a escuchar otro audio porque también está muy en boga en el discurso de Bukele la llegada de armamentos, ¿no? Permanentemente en sus discursos y en sus redes sociales. Vienen muchísimos más de estos vehículos en camino. Vienen además otro tipo de vehículos para la Fuerza Armada, blindados también en camino. Viene más armamento, más chalecos antibalas, más cascos tácticos, drones, cámaras infrarrojas, cámaras térmicas, vehículos autónomos. En fin, si los pandilleros pensaban que enfrentaban a una Fuerza Armada armada hasta los dientes, no han visto a la Fuerza Armada que van a enfrentar de ahora en adelante. No era una película de Hollywood, ¿eh? Era de hecho, si ustedes miran en el Instagram de él, cuando llegan las armas, no entiendo de nada de armas, pero cuando llegan las armas, él se suele hacer una foto posando con una... Lo digo para aquel que cuestiona a veces al señor Vladimir Putin por el uso no fotográfico de algunas veces con armas. Por favor, que apliquen el mismo criterio. Insistimos, cada semana, de hecho, la producción hollywoodiense del señor Bukele con respecto al tema de las armas, yo creo que supera cualquier paradigma de comunicación que he visto en América Latina. Sí, y para cerrar, hay un tema que nos parece muy relevante, Alfredo, que es el tema económico, porque Bukele suele mencionar en sus discursos, que igual son cortos, el tema de seguridad, incluso de derechos humanos, pero de economía habla bastante poco y nosotros tenemos datos que es uno de los principales problemas de la sociedad de El Salvador. Pues ahora vamos a romper todos los récords y vamos a crecer 10% o más, lo cual pues nos va a recuperar totalmente de las pérdidas de la pandemia y aún nos va a dar un crecimiento sustancial que además esperamos que sea sostenido. Mucha gente dice, bueno, pero yo no he sentido el crecimiento económico, yo sigo, no me alcanza lo que gano, o no tengo empleo, estoy buscando y no he encontrado, o mi hijo no tiene empleo y está buscando y no ha encontrado. Yo no siento ese crecimiento económico y tiene razón, porque
para que se sienta, para que toda la población lo sienta, pues ese crecimiento debe ser varios años y debe ser sostenido para que toda la gente lo sienta. Bueno, a ver, datos de economía. ¿Ustedes piensan que en El Salvador hay inflación? No, porque como es el ejemplo de... Claro, es un país perfecto, debe ser, ¿no? Es un país perfecto. Bueno, no. Hubo 6,1% en 2021 y 7,7% en 2022. La inflación en 2022 fue la más alta de los últimos 25 años. Repite esto un momento. Repite otra vez, ¿cómo ha ido? 7,7 en 2022, la más alta de los últimos 25 años. No puede ser que el señor Bukele tiene la inflación más alta de los últimos tiempos, a pesar de... Efectivamente, y sobre todo en productos de la canasta básica, ¿no? Sector alimentos y bebida, y el 65,7% de la población ha notado un aumento muy alto en los productos y en los servicios que consume a diario, y la mayoría dice que la economía es el punto más flojo de Bukele, pero tenemos algunos datos más que tienen que ver con, por ejemplo, un alto porcentaje de sector informalizado en términos de trabajo. Más del 45% no posee un trabajo formal. Y además, para cerrar, digamos, veníamos hablando de esta relación medio contradictoria y difícil con Estados Unidos y con el fondo. Él adopta la criptomoneda, el Bitcoin, que lo anuncia con bombos y platillos. No funciona el Bitcoin como moneda de curso legal. La sociedad no lo termina usando. Esto es un fracaso que le cuesta mucha plata a Bukele, y hoy tiene una deuda muy grande con el fondo, y están diciendo, y esto lo dice el New York Times, lo dice Infobae, que está en un proceso muy complicado en términos de deuda externa. O sea, tiene dos variables que me atrevo a hablar, o tres en economía. Una, que no resuelve el problema inflacionario. Dos, que lanzó a bombo y platillo la criptomoneda y que parecía que era las soluciones, lo digo por el tema de las nuevas monedas, las nuevas monedas, y pareciera que tampoco ni siquiera la ha puesto en práctica en la cotidianidad, en la ciudadanía, en el barrio, en la esquina, en la tienda. Y lo tercero, un aspecto que yo siempre defiendo o planteo, que es muy habitual de ciertos presidentes en América Latina. Es un cuidado o un intento de cuidar la bonanza macroeconómica a pesar del malestar microeconómico, o dicho de otro modo, algo que algún autor me encanta, como lo dice Jürgen Jules, que es el empobrecimiento, no a partir de mucho crecimiento. Eso que decía Cristina de que se lo llevan 4 vivos, pues más o menos lo mismo. Pareciera que los problemas del día a día de la economía salvadoreña tampoco. Así que el resumen del señor Bukele es que en materia de derechos humanos, bueno, mira para otro lado, le da exactamente igual todo. En términos de homicidios no cuenta la mitad y dice que es el mejor, pero no va al mejor. En materia de economía ya hemos visto. En materia de armas es el producción hollywoodiense. Y no sé, ¿hay algún datito más para cerrar? Tenemos también la cuestión del matrimonio igualitario. Si queremos ponerlo, tenemos un último audio. A ver, la frutilla en el postre ya entonces, ya lo que me faltaba, la frutilla en el postre. ¿Y el matrimonio gay no lo apoya? Yo siento que el matrimonio, por definición, bueno, es como que tú digas... Matrimonio, ¿qué es el matrimonio? El matrimonio es la definición de un hombre con... El matrimonio es el casamiento de un hombre y una mujer. Ahora, eso no inhibe de que tú puedas tener la pareja que quieras y que puedas tener los derechos que quieras y que puedas tener... Dice, no, porque no tenemos seguro social o no tenemos derecho de visita. ¿Por qué no? Es decir, claro que sí lo pueden tener. Lo que pasa es que no hay legislación que permita eso, y eso es lo que habría de haber. Ahora, los conceptos semánticos... Yo no soy mucho de ese de cambio de lenguaje, como por ejemplo cuando dicen todes, por ejemplo. Yo no soy de eso, me gusta decir todos porque hablo español. Más que la letra era la cuestión de del matrimonio gay, si lo apoyaba y si... No, como concepto no. Bueno, quedó claro, ¿no? Me quedó claro. No, es el tema semántico, ¿no? Cuando alguien otro te dice un tema semántico, es un tema semántico. Este era un poco el perfil del Bukele que quizás... Pero Alfredo, cuando los derechos de miles de personas son para alguien un tema semántico, estamos un poco jodidos. ¿Perdón? Estamos bastante jodidos, exactamente, Gaby, cuando es un tema estrictamente semántico. Es que no me gusta el término, bueno, y si a ti no te gusta el término, pero estamos hablando de derechos y libertades también, para llamarle al nombre que quieran. Si le quieren llamar matrimonio, pues que se le llame matrimonio o no. Este era Bukele y queríamos hacerle una radiografía, un escáner a este presidente tan rimbombante en términos mediáticos, pero pareciera con muchas falencias y lugares feos, por decirlo de una manera diplomática. Seguimos en la pizarra. Y vamos, que va quedando poquísimo de la pizarra de este sábado preelectoral.
de la Argentina. Todavía no hemos portado muy bien. Bahía Luna todavía no ha pegado un grito. Bahía, ¿estás tranquila? No, ¿no? No, la verdad que no. No. ¿Para qué mentir? ¿Para qué vamos a mentir? Lean, podemos aguantar la última media hora del programa sin hablar nada que incumpla la veda electoral. No. Flavia, ¿tú qué crees? Yo te puedo hablar de parte de la audiencia, porque ¿Qué tenemos dice? ¿Qué unos dice la mensajitos audiencia? en Twitch. Yo te voy a contar, se dio una conversación entre dos personas dentro de nuestro Twitch, que Cristina dice: hola pizarreres, llegué tarde pero llegué, necesito escucharlos más que nunca para que me ayuden a tranquilizarme. Le responde, Aquí no es el lugar, para tranquilizarse aquí que no venga. pero escucha esto que es menos mal. aún mejor. Le responde un compañero, una compañera a Cristina y le dice: vamos, tranquila Cristina, con esperanza. Y Cristina responde: gracias, es lo que espero, pero a mis 81 años estoy preocupada por el futuro de la patria y del pueblo. Igual, de todas maneras, mañana voy a votar. Y le responden: muchas gracias, Cristina, por a tus 81 años seguir dando el voto. La batalla es hasta el final. Un beso fortísimo a Cristina, Le damos un beso. Cristina, ¿nos puedes invitar a tu casa a hacer un programa ya? Estamos dispuestos para hacer el... No, pero mira quién tengo acá, a ver, siéntese. Había una sorpresa, tenemos una sorpresa a los estudios de Radio 10 Pero en la yo me llevo a Argentina. grabar Yo videos, sabía, Alberto. yo ¿Qué sabía, sabías yo tú, dije Gaby? que No sabía. sabías nada. Es que hemos traído a alguien para hablar en serio de algo. Espérense, hablen porque voy a dar un beso acá. Voy a explicar un poco a la gente que no nos está viendo por Twitch, por todos lados, qué está pasando en vivo, Alfredo, porque yo tengo que sacar el celular, grabar rápido. ¿Quién vino a nuestros estudios? Te pido, por favor, que expliques ahora ya. A ver, creo que ha venido alguien que hemos dicho, a ver, no entendemos un carajo de lo que ocurre en España. Toda América Latina viene diciendo, pero el rey ya ha dicho quién tiene, hay presidenta, en Waterloo han dicho algo, pero pareciera que hay elecciones, no hay elecciones. Es un país muy serio, ¿no? Visto desde América Latina es un país muy serio. Los países con reyes son países muy serios. ¿Y saben quién es esta voz? ¿Qué fue ese acento? Amigo Pablo Iglesias, ¿cómo estás? Pues muy feliz de estar aquí por fin, viéndote a los mandos de la pizarra. Muy contento de estar aquí. Qué alegría tenerlo acá en Buenos Aires. Ha venido para incumplir la veda electoral argentina. Ahora, no. ¿A qué has venido, Pablo? Cuéntanos. Bueno, a conspirar contigo, que es algo Wow, que ¿en serio? casi siempre vengo a América Latina. Vamos a ver lo que pasa en estas elecciones que tienen ustedes mañana, que es muy interesante. Estamos medio planeta pendientes de lo que ocurra. Hemos venido también a charlar con los compañeros. Hoy vamos a tener una conferencia muy interesante a las 3:30, donde yo creo que vamos a reflexionar sobre ese enorme elefante que está en todas las discusiones políticas en Argentina y en América Latina. Y vamos a presentar Canal Red América Latina. Vamos a estar contigo, con Daniel Toñetti, en una transmisión especial para toda América Latina, también para España, de cómo va el proceso electoral, si habrá balotaje, si no habrá balotaje, y muy pendientes de un país que siempre forma parte de la actualidad política, pero ahora quizá incluso más. La verdad que mañana vamos a estar transmitiendo desde Canal Red, un proyecto que ya lleva navegando un tiempito. Venimos nosotros en la pizarra formando parte de esta travesura. Ya no es travesura radial, es travesura audiovisual. ¿Y de qué manera? Y mañana habrá una transmisión especial de todo el tema electoral argentino. Hoy tiene un evento que va a estar participando con, creo que Ernesto Samper también, Estela de Carlotto, me parece, o no. No sé si estamos en el mismo panel. Hay un panel donde en el que van a... estoy yo, va a estar Pérez Esquivel, va a estar Samper, va a estar la expresidenta de la Asamblea de Ecuador, Gabriela Rivadeneira, ¿no? Gabriela Rivadeneira, efectivamente. Y no sé quién más está. Bueno, vamos a tener escuchar a Pablo estas horas acá, y le hemos dicho, a ver, Pablo, acércate aquí a los estudios de Radio 10, en la pizarra, en esta travesura radial. Ahí estamos con todo el equipo. Nadie sabía nada de la sorpresa. Ahora veníamos a hablar, estaba todo planificado para hablar ahora del tema Palestina. O sea, el tema de ahora era Palestina. Había preparado Lean el tema de fútbol y política, por eso viene con su camiseta de Fernando Redondo. Fernando Redondo. Pero qué crack, ¿eh? Es uno de los que me caen bien. Y qué sexy era Fernando Redondo. Qué sexy, ¿verdad? sí. Además, encima del Madrid me caía hasta bien. De los más elegantes. Él es de Chicago, de Nueva Chicago de acá, ¿no? Chicago, un club chiquito pero poderoso. Pero antes de hablar de Palestina, es importante, Pablo, que le cuentes a la gente que nos escucha en la Argentina, en México, en Bolivia, en Ecuador, en Paraguay, ¿cuál es la situación actual en España? O sea, políticamente en España, ¿en qué momento nos encontramos en una telenovela que yo ya no sé cuántos capítulos tenemos?
Bueno, en España hay todavía un proceso de negociación para una investidura, que ahora le toca intentarla a Pedro Sánchez después de que la intentara sin muchas opciones el candidato de la derecha, el candidato del Partido Popular, que tenía el apoyo de la ultraderecha, de Vox en este caso. Entonces, los apoyos que necesita Pedro Sánchez son enormemente complejos. Ni siquiera hay todavía fecha para la investidura. No solamente necesita los apoyos de todas las formaciones políticas que concurrieron en coalición con Sumar, necesita también el apoyo del Partido Nacionalista Vasco, necesita el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña, el apoyo de H. Bildu y necesita también un apoyo muy importante de Junts per Catalunya, que es una formación política que lidera Carles Puigdemont, que está exiliado en Bruselas y que negocia desde Waterloo y ha planteado una cosa muy obvia desde el principio: hace falta amnistía para los presos y los represaliados políticos catalanes. Eso está implicando una negociación muy difícil, un despliegue de violencia mediática por parte de la derecha enorme. La situación es muy tensa. Yo soy optimista respecto a que la investidura pueda salir adelante, pero no tan optimista respecto a que el gobierno que surja de ahí tenga, digamos, la capacidad de poner encima de la mesa una agenda legislativa como la que tuvo el último gobierno de coalición. Y aún así tampoco está claro que la investidura se vaya a producir y no hay que descartar del todo el escenario de una repetición electoral. Así que complicada la cosa. ¿Cuál sería la fecha límite, Pablo, para poder construir gobierno? ¿O no hay una fecha establecida? Sí, hay límites. Yo creo que la investidura va a ser a principios o mediados de noviembre. Va a ser básicamente cuando quiera el presidente, porque la fecha la decide la presidenta del Congreso de los Diputados y lógicamente la pondrá cuando el presidente del gobierno, que es de su partido, le diga que ya tiene los números, que ya tiene la negociación hecha y que adelante. Yo calculo que será a principios o mediados de noviembre. No podría ser mucho más lejos, y si después de esa investidura, digamos, no es presidente Pedro Sánchez, iríamos a un escenario de repetición electoral. Que no sería un hecho ya tan anómalo en los últimos años en la España que conocemos, ¿no? Ha ocurrido muchas veces. Lo que pasa es que en este caso eso representaría una nueva oportunidad para la derecha y para la ultraderecha de gobernar. De hecho, las últimas elecciones llamaron mucho la atención. La mayor parte de las encuestas y la mayor parte de los analistas pensábamos que era muy probable que hubiera una mayoría absoluta de la derecha, y la ultraderecha se quedaron a 4 escaños escasos de lograrla. El problema es que toda la mayoría que hay que armar para que no gobierne la derecha y la ultraderecha implica muchas contradicciones. A Pedro Sánchez le están poniendo sobre la mesa una hemeroteca que en muchos aspectos es impresentable. Él prometió que encarcelaría a Puigdemont y ahora está negociando con él la amnistía. Él ha tenido que echarse atrás con buena parte de sus afirmaciones, y luego hay una conciencia amplia, sobre todo entre los sectores de izquierdas, y es que el PSOE solamente hace cosas progresistas cuando le obligan a hacerlo, nunca por voluntad propia. Y en lo que se refiere a la gestión de las tensiones de la plurinacionalidad por vías democráticas, el PSOE solamente actúa cuando le obligan a hacerlo. Por el otro lado, hay un bloque que no solamente es político y parlamentario, sino que es judicial, militar y mediático. ¿Hay jueces, medios y militares que juegan en contra? Claramente. La derecha en España... Argentinos, argentinas. Claro. Digo, argentinos, argentinas. Inesperado. El grupo parlamentario más importante de la derecha en España no es ni el del PP ni el de Vox. Se dice que es el grupo parlamentario judicial. En España hay un órgano de gobierno de los jueces que sigue dominado por la derecha de manera ilegítima desde hace muchos años, porque han aplicado una situación de bloqueo con el mandato caducado desde hace muchísimo tiempo, y que son operadores políticos evidentes. Están siendo operadores políticos contra Irene Montero y contra la ley del solo sí es sí, han sido operadores políticos contra el gobierno de coalición en su conjunto y en particular contra Podemos. El lawfare y el mediafare ha sido una realidad en nuestro país en los últimos años, y ese es el verdadero poder de la derecha. La derecha no solamente tiene partidos políticos, tiene medios de comunicación, tiene poder económicos, tiene a muchos miembros muy importantes en la cúpula judicial, en la cúpula de la Policía Nacional, en la cúpula de la Guardia Civil, entre los militares, y ese es el verdadero poder de la derecha. Y hay algo que sabemos en España, y yo creo que saben en todo el mundo: a la derecha le cuesta admitir sus derrotas electorales. Cuando la democracia no les permite
digamos que ganar las elecciones, pues muchas veces apuestan por otro tipo de vías no legales. Y para terminar un poco así el atraco sobre la realidad española, el rol de Podemos, de Unidas Podemos, que para buena parte de América Latina le han seguido, le siguen con muchas preguntas, muchas dudas, ¿cuál va a ser el papel que tiene de ahora en adelante, no solo a nivel ejecutivo, sino a nivel societal? Bueno, había muchos que pensaban que Podemos estaba muerto, y es verdad que Podemos está en una situación más débil, con 5 diputados en el Congreso. Pero quizá la mejor demostración reciente de que eso no es así es la situación que se vive en Palestina. Yone Belarra, la secretaria general de Podemos, se ha convertido en un referente internacional por atreverse a decir lo que no han dicho muchos dirigentes con responsabilidades de gobierno a nivel internacional, que lo de Israel es un genocidio, que habría que aplicar sanciones a Israel, que habría que aplicar un bloqueo de armas y que la discusión fundamental es que hay que obligar a Israel a que deje de bombardear a la población civil en Gaza. Eso ha hecho que se hable de Yone Belarra en todo el mundo, eso ha tensado incluso al PSOE. En Egipto, Pedro Sánchez se ha visto obligado a hacerse una foto con Mahmoud Abbas y, digamos, jugar a que sí, Israel tiene razón, pero por otro lado, ¿qué pasa con la población palestina? Y Podemos, con Irene Montero como ministra de Igualdad, con Yone Belarra como ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, siguen demostrando que son el actor ideológico fundamental de la izquierda, el que se atreve a decir cosas que otros sectores de la izquierda no se atreven a decir, el actor que no se deja domesticar, y yo creo que en los próximos meses, en los próximos años, tendrá mucho que decir. Yo creo que es importante a veces reflexionar que cuando no hay un rol protagónico en materia institucional, parlamentario, a nivel de ejecutivo, en términos de agenda política, yo creo que es relevante, es fundamental. Hacemos una breve parada porque ahora vamos a hacer un guiño necesario a lo que ya venía anticipando Pablo del tema Palestina. Seguimos en la pizarra. Soy de Jujuy, los escucho siempre y estoy comiendo unas empanaditas riquísimas con un poquito de picante en compañía de ustedes. Adelante, adelante con todos los conceptos, nos ayudan a entender muchas cosas que nosotros por ahí no tenemos a mano. Soy Marta, de Jujuy. Marta, ¿nos puedes enviar esas empanadas jujeñas picantota acá? Estamos en ¿dónde estamos? En Palermo, acá en Uriarte. Yo diría que unas empanadas estás Alfredo tú como tiene más hambre, nos va a comer la mano en cualquier momento. Tengo mucha hambre. Soy Anita de Ballester y quería agradecerte, Alfredo, porque no sabes cuánto aprendo contigo. Gracias de nuevo. Ay, gracias, un besito. Tanto cariño no se puede aguantar. Oscar es mi nombre, soy de Lobos y le hablo en agradecimiento porque este programa de la pizarra debería llamarse el programa de la patria grande. Es lo que necesitamos nosotros. Te mando un saludo, un abrazo grande, muy agradecido, de un nieto de gente de Salamanca, de Villas Buenas. Así que si te escucha alguien por allá, dale mis afectos. Serán dados. Mira, podemos cambiar el nombre. Yo pensaba ponerle otra cosa, pero de la patria grande está bien, lo de la pizarra está bien, está lindo, está. A ver, hay mensajitos por ahí, ¿no? Apareció toda España, yo quiero No me digas, ¿acá en la Argentina? Apareció toda España en la Argentina. Primero apareció Pablo y todo el mundo empezó a decir, mis abuelos eran españoles, yo tengo un antepasado. Le han dicho gallego, que es lo único que me importa. No le dijeron gallego. Ah, pero no puede ser. ¿A vos, Pablo, sí esto, te pueden decir? Sí, no me lo tomo mal. No me hagas esto en vivo, Pablo, por favor. Lo siento me acabas de hundir. Lo siento mucho por los gallegos, que les ofende mucho que a un madrileño le llamen gallego. Es como, si no eres de Galicia, que te llamen gallego. Este es el argumento. Pero yo lo entiendo como una cosa cariñosa, simpática. En España ocurre muchas veces un comentario como, pero tú no pareces argentino. Es que no soy de Buenos Aires. Muy porque buena confundimos a los argentinos con los porteños. Me tengo una batalla con los porteños y porteñas acá. Te voy a sacar de acá y te voy a leer mensajes, porque si no te empezamos a decir gallego, Alfredo. Desde que vino Pablo, los mensajitos dicen, qué nivel de programa, gracias chicos, un lujo, un genio Pablo Iglesias, bienvenido, qué solidez la de este hombre, esto es análisis político de verdad, felicitaciones. Para todos les mando un saludo, también para la encantadora sorpresa, admiro mucho a Pablo, le envío un cariño desde Citibel, y en medio de todos estos mensajes hermosos,
una persona le manda un saludo a Bahía Luna. Es que Bahía tiene un club de fan, tiene su club de fan. La teoría es que siempre el mismo. Es uno que es uno. muy fanático. Ah, está bien. Es importante siempre tener algún fanático. Pero vamos Pablo, a reivindicar. si querés responder, tenés un montón de seguidores y seguidoras que te están viendo en la pizarra de la Patria Grande, así que gracias por Pues venir. nada, es un honor estar aquí y recibir ese afecto y ese cariño. En Argentina me siento como en casa, y no solo por parte de los que tienen abuelos, tíos o familiares en España, sino por parte de todo el mundo. Ustedes saben hacer que no nos sintamos extranjeros acá, y eso es lo más hermoso. Es lindo sentirse en casa, y además a Pablo le quieren mucho, la verdad, en Argentina, por todo lo hecho, todo lo que sigue haciendo. Tenemos unos minutos finales para, yo creo que sí o sí, es obligatorio seguir hablando de Palestina, aunque como dije la semana pasada, me joda tener que hablar de Palestina cuando cierta parte o gran parte de Occidente decide que hay que hablar de Palestina por lo que ocurrió en Israel. Dicho de otro modo, querríamos estar hablando permanentemente de un asunto que es un genocidio, una falta de todo desde hace semanas, meses, años. Y esta semana ha habido bastante movimiento, ¿no, Lean? Así es, Alfredo, algunas claves y ya les dejo el análisis a ustedes. El ataque al hospital, ¿no? En Gaza, como un clímax de la deshumanización que se está llevando a cabo en Gaza. Esta es una lucha entre los niños de la luz y los niños de la oscuridad, entre la humanidad y la ley de la selva. Esto había tuiteado la cuenta oficial del primer ministro Israel en esta semana, Alfredo. También se produjo censura a periodistas, sin ir más lejos, la cadena de noticias Al Jazeera. Israel, el gobierno de Israel, estaría anunciando el cierre, y lo que implica silenciar voces que son que tratan de enarbolar un poco un discurso alternativo, ¿no?, a lo que está sucediendo en Israel y en Palestina. La visita del presidente Joe Biden tratando de tapar un poco lo que fue el ataque genocida, ¿no?, al hospital de Gaza. La ayuda humanitaria internacional que se ralentiza lamentablemente tras el ataque al hospital. El veto de Estados Unidos, ¿no?, en el Consejo de Seguridad a la propuesta de Brasil, incluso una propuesta que cuando la van a leer tenía por escrito la condena del acto terrorista de Hamas. Es decir, que hay un veto al alto al fuego para ayuda humanitaria por parte de los Estados Unidos. Y por último, el rol de Latinoamérica, como bien vos lo mencionabas, la propuesta de Lula de envío de ayuda humanitaria en Gaza, Petro anunciando la apertura de la embajada en Palestina, de la embajada colombiana en Palestina, y también Argentina, que es el país con más secuestrados por Hamas después de Israel. También el gobierno argentino está negociando ahí la entrega de los Quería realzar sí o sí el rol que está teniendo Gustavo Petro, presidente de Colombia, de una manera valiente, frontal, con conocimiento de todo lo que está ocurriendo y sin dobleces de hipocresía diplomática, ¿no? Ahí yo creo que es muy importante poner en valor lo que está diciendo Petro, porque se enfrenta a una dinámica mediática mafiosa. Ahora lo que se está diciendo es, si usted critica al Estado de Israel, usted apoya a los terroristas de Hamas y usted es un antisemita. Pues mire usted, no. Se pueden criticar los crímenes de Israel sin estar apoyando a Hamas y sin ser antisemita. Y eso es lo que está haciendo Petro, y lo que están haciendo además también muchos judíos antisionistas en todo el mundo, que están diciendo no identifiquen a ese Estado criminal con un proyecto colonial que se llama sionismo, que está obligando a muchísimos millones de ciudadanos palestinos a vivir en condiciones de apartheid, en los bantustanes de Cisjordania, en la prisión al aire libre que supone Gaza. Y en un contexto de unanimidad mediática, en el que incluso vemos cómo se normaliza la mentira, el otro día, ayer mismo, el portavoz del ejército israelí pues reconocía que sí, que han mentido muchas veces, que en esto del hospital no, pero estamos viendo que los análisis independientes dicen, oigan, mire, es inverosímil que esto fuera un cohete. Han sido ustedes los que han bombardeado un hospital al que previamente llamaron para darles la orden de evacuación. Y hemos visto sus tweets y hemos visto cómo han utilizado ustedes imágenes del año 2002 que han tenido que borrar porque era una manipulación escasamente burda. Pero si frente a eso la mayor parte de los medios de comunicación dicen cualquiera que critique a Israel es un antisemita o está a favor del terrorismo, hacen falta voces poderosas que tengan el valor de decir la verdad, y creo que ahí Gustavo Petro, como Ione Belarra en España, están haciendo algo
que es muy difícil de hacer, porque la violencia mediática que van a recibir y que están recibiendo es enorme. Pero creo que la causa palestina es la causa de todos los demócratas. Y decir, aquí lo que hay es una ocupación ilegal, hay un régimen de apartheid, y creo que o la comunidad internacional obliga a Israel a que frene los crímenes de guerra, o si no será imposible imaginar algo parecido a una vía de resolución democrática a un conflicto enormemente grave. De hecho, inclusive, ¿no? Al interior, digo, a veces porque se plantea como si todo fuera monolítico, ¿no? La discusión al interior de la propia Palestina, ¿no? En términos de estrategias con la Autoridad Nacional Palestina versus Hamás. Yo creo que además hay como, a mí me recuerda mucho cuando se habla de lo indígena como si fuera un todo, cuando hay un desconocimiento tan grande como que al final pareciera que eso, que es tanto, no, hay un debate político inclusive al interior de Palestina, pero que todos están de acuerdo en que no puede seguir así, no hay manera, ¿no? Yo creo que eso es evidente, y entender lo que significa el colonialismo como, digamos, fenómeno político inaceptable en términos democráticos. A quien dice, no, es que mire, Israel es una democracia. Bueno, es una democracia para los ciudadanos israelíes. Y para los palestinos no tienen ninguno de esos derechos de los que, hasta cierto punto, porque también ha habido enormes movilizaciones en Israel en los últimos meses, precisamente contra Netanyahu intentó la deriva, incluso cerrar el poder judicial, ¿no? Exactamente, contra una deriva corrupta y extremadamente autoritaria de un gobierno que pretendía saltarse las decisiones del Tribunal Supremo con una mayoría parlamentaria. Pero lo que hay en Palestina es una situación colonial que se arrastra desde hace muchas décadas, en la que básicamente lo que se ha hecho a los palestinos con el concurso ineludible de los Estados Unidos es obligarles a asumir que son una colonia. Y eso no es aceptable en términos democráticos. Los palestinos tienen derecho a existir sin depender de un poder colonial que practica la violencia política cada día, que los bombardeos contra la población civil en Gaza no solamente se están produciendo ahora. Esto es un fenómeno histórico que se lleva produciendo desde hace muchísimas décadas, y que defender la causa palestina es defender la democracia en todo el mundo. Yo sugiero que vean los últimos episodios de La Base en Canal Red, que han tratado el tema de Palestina, con Ina, con Sara Serrano, con Manu Levín, con el propio Pablo. Yo al menos he aprendido mucho, y estoy seguro que a quien le interesa profundizar en este tipo de asuntos, busquen Canal Red, entren en los últimos capítulos de La Base, porque realmente han hecho una caracterización muy seria de un conflicto muy serio para evitar superficialidades. Queda agradecer a quienes hacen posible la pizarra todas las semanas. Agradecemos a Sebastián Merani, que estuvo en la operación técnica. Gracias, Sebas. A Fernando Saninelli en la edición de sonido. Fer lo tuvo difícil hoy con tanto audio también, a última hora todo siempre. A Cristina Chiesa, que estuvo en la producción, y Nacho Ferreira en el streaming de Radio 10. Bueno, le damos un beso a todas y a todos. Pablo, mil gracias por este ratito de radio, que seguramente la gente de la pizarra lo agradece mucho. Gracias a ustedes, compañeros. Le damos un beso a Cris, a Gaby, que la tenemos por ahí, a Bahía, que le está entrando un patatús ya con el tema de las elecciones, Flavia diciendo a la gente de redes que por favor dejen de llamarme gallego, con todo listo. Eso sí, hay una amenaza que siempre la hacemos presente. Somos la pizarra y hemos venido para quedarnos.